LOPCYMAT. Es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, a través de la cual se establecen normas y lineamientos que deben cumplir los patronos, es decir, las empresas e instituciones, al fin de garantizar a los trabajadores en general las condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales. Esta ley promueve un trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño causado o producido, la promoción e incentivos al desarrollo de programas para la recreación, utilización de tiempo libre, descansos y turismo social. También reglamenta los deberes y derechos tanto de los trabajadores como de los patronos en relación con la seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, estableciendo la sanción correspondiente por el incumplimiento de las normativas dictadas. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Las condiciones y medio ambiente de trabajo están constituidas por los factores sociotécnicos y organizacionales del proceso de producción implantado en el establecimiento y por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. De allí existe una relación estrecha entre el proceso de trabajo y salud, que implica fundamentalmente la actividad de prevención para aislar a los trabajadores del riesgo y evitar que estos repercuten también en las ventajas competitivas del sistema productivo. Importancia. El aspecto más importante que relaciona una empresa con cualquier sea su tipo con la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medios de Trabajo en el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo es responsable de mantener a la empresa al día y debe garantizar la salud ocupacional a través de la medicina del trabajo, higiene, la ergonomía y la seguridad industrial, a través de la implantación adecuado de un programa de salud y seguridad en el trabajo y del sistema de vigilancia epidemiológica y aprovechamiento del tiempo libre. Ok, haciendo el análisis de lo que serían los 10 artículos em, de la ley, podríamos resaltar en el artículo 3 y 4 lo que serían las disposiciones de derecho mínimo indisponibles y lo que sería el ámbito de aplicación. En las disposiciones podemos decir que los contratos individuales em, se podrían establecer como acuerdos colectivos de trabajo para poder establecer un mayor beneficio o derechos que se tengan contemplado en lo que sería en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero no se tiene que modificar el régimen prestacional de seguridad y salud del trabajo. En el ámbito de aplicación, estas leyes se pueden aplicar en relación, o sea, en relación con el empleador y el lugar donde se ejecute o se trabaje, bien sean públicos o privados, que obviamente estén dentro de la República de Venezuela. Y en general estas prestaciones de servicios personales, donde hay jefes, jefas, trabajadores y trabajadoras, eh, se pueden establecer este tipo de leyes que quedan expresamente incluidos en el ámbito de aplicación de la ley del trabajo a domicilio, doméstico o de consejería. En el artículo 8 de las prescripciones de las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes o trabajo, vemos que la acción de reclamar este tipo de prestaciones por accidentes eh, se tienen que llevar ante la Tesorería de Seguridad Social, que prescribe que 5 años contados a partir de la fecha de certificación del origen de la ocupación del accidente o de la enfermedad por parte del técnico administrativo en el Instituto de Prevención de Salud y Seguridad de labores correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene un plazo de 5 años para llevar esto ante la ley y así poder tomar acciones para reclamar estas prestaciones por accidentes o enfermedades ocupacionales. El artículo 9 también describe lo que sería reclamar las indemnizaciones por accidente o trabajo, que también prescribe un plazo a los 5 años contados a partir de la fecha en la terminación de la relación laboral y en la certificación de un origen ocupacional del accidente. Tiene este plazo de tiempo para esta persona así reclamar la indemnización
a los empleadores o empleadoras por accidentes de trabajo. También podemos resaltar en el artículo número 13 que la coordinación administrativa y cooperación entre las instituciones refiere que los diferentes órganos y entes de administración pública, como organizaciones, sindicatos, todo este tipo de cosas, se coordinan y se cooperan entre sí para el desarrollo de una buena política de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, siendo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el ente primordial al que ellos tienen que llevar todo, a los que ellos tienen que responder. En el artículo 23, lo que sería el control tutelar, podríamos describir que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad se somete al mecanismo de control tutelar. ¿Qué quiere decir esto? Que por parte del ministerio se competen en materias de lo que sería seguridad, salud de trabajo, y toda esta información obtenida eh, se evalúa y se ejecuta en auditorías administrativas y financieras para que esto genere un buen funcionamiento y se evite el incumplimiento de las atribuciones, funciones y derechos de la Ley Orgánica de Administración Pública y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y las disposiciones reglamentarias aplicables. Todo este control tutelar no excluye cualquier otro que sea necesario para el cumplimiento de sus fines por parte del Ministerio de Adscripción. El artículo 36, que se crea un Consejo Nacional de Seguridad y de Salud de Trabajo con instancia asesorada del órgano que promueven la seguridad y la salud en el trabajo. Y todo esto para fomentar a lo que sería el control de las condiciones y medios de ambiente en trabajo, recreaciones, descansos, turismo dentro de la zona y obviamente prestaciones de seguridad. Y el artículo 49, que sería la constitución del comité, se responsabiliza por los delegados, los empleadores, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral por medio de los funcionarios y funcionarias competentes que trabajan dentro de este ente. Y pues bueno, el artículo 50 también dice un poco de lo mismo, que el Comité de Seguridad y Salud Laboral de Empresas Intermediarias y Contratistas del Trabajo Temporal, los trabajadores y trabajadoras contratados por estas empresas de trabajo temporal están delegadas en la prevención del acuerdo establecido al presente capítulo. Dependiendo del tamaño de la empresa, el establecimiento o la explotación, estos delegados o delegadas podrán incorporarse al Comité de Seguridad y Salud Laboral existente o conformar, en dicho caso, uno propio. El reglamento de la presente ley establecerá los mecanismos apropiados a tal efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas que del Comité de Seguridad y Salud Laboral, en lo que sería trabajos temporales, están en la obligación de pertenecer a un comité de salud y seguridad, y si no están en un comité deben de crear uno en caso de que no exista uno. Y por último, en el artículo 58 podemos ver la capacitación de trabajadores y trabajadoras, que el empleador o empleadora eh, se beneficiará según el caso que adopte las medidas necesarias para garantizar que el inicio de la labor de cualquier trabajador que entre a la empresa, a la institución, al servicio, esté capacitado y que reciba la información y la capacitación adecuada para poder asimismo eh, tratar de evitar situaciones inseguras dentro del trabajo que lo vayan a exponer como eh, que lo vayan a exponer a cualquier tipo de enfermedad ocupacional o lesión que pueda sufrir dentro del establecimiento. Cuando hablamos del rol del fisioterapia en la terapia ocupacional, nos encargamos de brindar elementos de análisis por el fisioterapeuta, en donde está la perspectiva física en el trabajo, como actividades esenciales que pueden detener a los trabajadores en su entorno laboral.
bien sea para satisfacer las necesidades, a, a poder desenvolverse mejor en el trabajo y a tener a que no influya en su vida diaria. El, el propósito de esto es tener una salud y calidad de vida del individuo como tal, del trabajador, y teniendo en cuenta que este impacto que va a generar el trabajo en las personas es fuerte ya dependiendo del trabajo que desempeñe. Los campos de aplicación de la terapia ocupacional es un poco amplia y también reducida. Eh, o como uno de los tips de las áreas en donde esta se encuentra, tenemos eh, controlar y atenuar las patologías, restaurar y fortalecer las capacidades funcionales y promover y mantener la salud. Como tal, la terapia ocupacional brinda de trabajos a los trabajadores o bien sea de manera privilegiada de los procesos rehabilitadores eh, con objetivos terapéuticos. Cuando hablamos del marco legal de la terapia ocupacional, nos vamos al artículo 34, en donde nos refleja que el Instituto o Control Titular de Recreación, Capacitación Nacional de los Trabajadores está sometido a un mecanismo por parte del Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto no quiere decir que el titular o jefe está en la obligación de brindarle salud y seguridad en su entorno laboral y en el ámbito de control de gestión de políticas desarrolladas y ejecutadas. ¿Ok? Eh, También se debe de crear un Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos el artículo 46, que en todo centro de trabajo debe de existir un establecimiento en donde se brinde, bien sea público o privada, en donde se brinde la salud o la atención primordial a los trabajadores. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, eh, debemos de tener la oportuna y de forma continua observación y recolección de los datos, ubicando las condiciones y las situaciones del trabajo en que se presenten y permitir eh, disminuir y prevenir el daño de salud en los trabajadores como principal punto para tratar. Ya dicho esto, se debe de llevar un registro de todos de forma en cuanto a las patologías, en qué áreas se encuentran más las patologías vigentes y en cuáles otras hay una reducción o aumento. En accidentes comunes, enfermedades ocupacionales o personas con discapacidad, diferentemente de su región de trabajo. Ok, patologías ocupacionales y fisioterapia. La promoción se entiende en el campo de la salud cinética como el conjunto de acciones que favorecen la generación de condiciones de movimiento normal o óptimo y el análisis de los factores sociales y ambientales en lo que se desarrolla y funciona el hombre a través del movimiento y se constituye así en la base por medio de la cual se puede dirigir la toma de decisiones. Para la realización de programas en pro de la salud, en este caso de los trabajadores dentro del programa de la salud ocupacional, en promoción, el fisioterapeuta, al crear condiciones óptimas para el movimiento, crea también condiciones óptimas para la actividad laboral, ya que ésta se desarrolla a través del movimiento, permitiendo mejores condiciones de salud, no solo para el trabajador, sino para la empresa en general. En salud ocupacional, desde la perspectiva de promoción de la terapia física, tiene dos campos de acción: análisis de los factores sociales, generación de condiciones de movimiento, y bueno, para el fisioterapeuta, el medio donde se desenvuelve el individuo influye en la ejecución del movimiento, siendo este un punto importante en su intervención profesional, ya que el análisis de los factores sociales y ambientales da la posibilidad al fisioterapeuta de potencializar la capacidad del individuo de realizar movimientos y con ello mejorar el desempeño y la eficiencia del trabajador en el ambiente. Por otra parte, la generación de condiciones de movimiento normal óptimo en el ámbito de la ocupación humana permite al individuo ejecutar movimientos especializados de forma eficiente, lo que conlleva al trabajador a mínimos desgastes y gastos a nivel biológico, psicológico, social y para la empresa el aumento de productividad por buen desempeño. Ahora bien,
bien, factores determinantes de la salud. Sabemos que la salud es un hecho social y se trata de un fenómeno multidimensional y multicausal que trasciende la intervención estrictamente médica, relacionándose además con la economía, la política, la cultura y la ciencia. Por lo tanto, es un asunto individual y colectivo. De ahí que todos los procesos anteriores no están aislados, sino independientes, sino que se superponen unos con otros. Por lo que se determinó que la salud depende, en último término, de la capacidad de controlar la interacción entre el medio físico, el espiritual, el biológico, lo económico y social. Por ello debe entenderse como un fenómeno social que solo puede ser explicado teniendo en cuenta que se trata de una estructura de alto grado de complejidad, tanto integral como sistemática, debido a la interrelación de múltiples variables que determinan el grado de bienestar y enfermedad del individuo. Entonces, partiendo de estas consideraciones, el conjunto de profesionales de la salud, entre políticos y sociales, buscan reorientar los sistemas sanitarios a través de correspondientes reformas legales, que es aquí donde se integra al fisioterapeuta, al equipo de atención primaria, donde éste tiene diversas funciones como atención asistencial directa en las salas de fisioterapia de los centros de atención primaria, atención domiciliaria, promoción de salud, prevención, rehabilitación e integración de personas con discapacidad, investigación, gestión, docencia y formación continua, tal como se encuentra reflejado en la Ley de Ejercicio de la Fisioterapia. Las acciones de esta disciplina deben estar orientadas a la investigación, promoción, prevención, rehabilitación, con el fin de recuperar el máximo posible de las funciones de las personas, mejorar su calidad de vida y contribuir con el desarrollo social. Niveles de prevención de Leveal y Clark. Bueno, respecto a la accesibilidad, el primer contacto con el sistema sanitario sería el fisioterapeuta puede aumentar el primer contacto con los servicios de salud al haber más servicios disponibles. La población puede dirigirse directamente a la atención primaria y no acudir a urgencias o a consultas externas y extrahospitalarias, asegurando una atención adecuada con un coste más bajo. Además, una atención temprana puede disminuir la cronicidad de ciertas patologías. Compaginar el acceso directo a la fisioterapia de la atención primaria con el acceso a través del médico de la atención primaria permite beneficiarse de los conocimientos que el médico tiene sobre la persona y sus circunstancias. Y respecto a la integridad, en la actualidad, en los países desarrollados, el aumento de esperanza de vida y el envejecimiento de la población conllevan un aumento de los problemas crónicos. El fisioterapeuta puede ser muy útil en los equipos de atención primaria en el cuidado de la población con afecciones musculoesqueléticas, donde se produce dolor y una disminución de la movilidad. La detención y el abordaje precoz son fundamentales para evitar su cronicidad y el fisioterapeuta, desde una perspectiva funcional, colabora con actividades de asesoramiento a las familias, enseñando ejercicios de prevención y pautas en el autocuidado. Prevención de los problemas de salud y sus tipos. La prevención se define como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida según la OMS en 1998. Las actividades preventivas se pueden clasificar en 3 niveles: prevención primaria, secundaria y terciaria. Primaria. Son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes. Esto según la OMS en 1998 y Colimón en 1978. Las estrategias para la prevención primaria pueden estar dirigidas a prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles no dañinos para la salud. Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes, OMS y Colimón. El objetivo de las acciones de prevención primaria es reducir la incidencia de la enfermedad, es la que evita la adquisición de la enfermedad, sea cuando todavía no ha aparecido la dolencia. En esta fase, los médicos de atención primaria tienen una labor definida estratégicamente. Se trata de evitar que una persona enferme y su importancia es fundamental, no caer en la enfermedad. Por ejemplo, uso de condones para la prevención de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, programas educativos para enseñar cómo se transmite y cómo se previene el dengue, prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Prevención secundaria.
Está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente, sin manifestaciones clínicas. Una vez aparecida la enfermedad, la prevención secundaria consiste en qué hay que hacer para abordarla pronto y actuar sobre ella. Aquí intervienen no solo los médicos de atención primaria, también otros especialistas pueden influir en el diagnóstico. Este tipo de prevención se dirige a detectar la enfermedad y evitar su desarrollo. Las medidas adecuadas para tomar persiguen el impacto y el progreso de la enfermedad, que no siga avanzando, o en caso de que avance, que haya un buen tratamiento, una buena adherencia y así evitar posibles complicaciones. Significa la búsqueda en sujetos aparentemente sanos de enfermedades lo más precozmente posible. Comprende acciones en consecuencia de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Estos objetivos se pueden lograr a través del examen médico periódico y la búsqueda de casos, pruebas de screening. En la prevención secundaria, el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado son esenciales para el control de la enfermedad. La captación temprana en los casos y el control periódico de la población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas es fundamental. Lo ideal sería aplicar las medidas preventivas en la fase preclínica, cuando aún el organismo no está tan avanzado y por lo tanto los síntomas no son aún aparentes. Esto es particularmente importante cuando se trata de enfermedades crónicas. Pretende reducir la prevalencia de la enfermedad. OMS 1998, Colimón 1978. Un ejemplo de tratamiento de la hipertensión arterial en sus estados iniciales, realizando un control periódico y seguimiento del paciente para monitorear la evolución y detectar a tiempo posibles secuelas. Prevención terciaria se refiere a acciones relativas a la recuperación ad integrum de la enfermedad clínicamente manifiesta mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas, buscando reducir de este modo las mismas. En la prevención terciaria son fundamentales el control y seguimiento del paciente para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente. Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud, facilitar la adaptación de los pacientes a problemas incurables y contribuir a prevenir o reducir al máximo las recidivas de la enfermedad. Por ejemplo, en lo relativo a rehabilitación ejemplificamos la realización de fisioterapia luego de retirar un yeso por fractura. Prevención individual y poblacional de la salud según los niveles de Level y Clark. La prevención individual de las enfermedades incluye la práctica de las actividades básicas de higiene como las del aseo personal y del hogar, que a medida de repetirlas permiten la formación de hábitos. Este tipo de hábitos los recibe el individuo como parte de la educación en el contexto familiar y cuando esto sucede aún tienen la oportunidad de que su ambiente social lo adopte. La prevención poblacional de las enfermedades incluye actividades de saneamiento ambiental. En las zonas urbanas, estas actividades son la construcción de un sistema de distribución de agua potable, la disposición de una red de drenaje que propicie el alejamiento de heces y un sistema de recolección de basura, entre otras. Mientras que en las zonas rurales las actividades consisten en la correcta disposición de los abastecimientos de agua, como los pozos, y la desinfección del agua que es destinada al consumo humano a través de la ebullición, la adición de cloro o nitrato de plata, entre otros. Según Level y Clark, esos son los niveles que debemos tener en cuenta a la hora de prevenir. El primer nivel, que comprende la realización de dos actividades principales, las cuales son la promoción de la salud, que incluye la realización de acciones como la educación para la salud, los consejos para tener una nutrición adecuada, de acuerdo a las etapas de desarrollo de la vida, la atención que requiere el desarrollo de la personalidad, entre otros. Y la protección específica, que incluye acciones como la vacunación, los hábitos de higiene personal, el saneamiento ambiental, la protección contra riesgos laborales, la prevención de accidentes, entre otros. El segundo nivel comprende la realización de dos actividades centrales, las cuales son el diagnóstico precoz y el tratamiento de enfermedades. Y el tercer nivel comprende dos actividades principales también, que son la limitación de los daños producidos por la enfermedad y la rehabilitación de daños.